al andén, que no atropellen tu riñón. Súbete al andén, que no atropellen tu riñón. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes en el que cada semana hablamos de las noticias, de los temas polémicos, de los escándalos y de lo que pasa en un país como este, como Colombia, en el que esta particularmente fue una semana políticamente muy movida. Soy Camila Carvajal, es un gusto subirme al andén. Gracias por acompañarnos. Recuerde que usted también se puede sumar a esta discusión usando numeral El Andén en todas las redes sociales. La semana del discurso más incendiario y en tono de campaña que le hemos escuchado recientemente al presidente de Colombia, Gustavo Petro, ocurrió en el Caribe colombiano, donde sigue de gira en los barrios de las principales ciudades de Colombia. Su reacción ante la ponencia del Consejo Nacional Electoral, con la que 2 magistrados piden que se formulen cargos en su contra, así como Ricardo Roa, gerente de la campaña, y los partidos políticos del pacto histórico, ha dado para todo. El presidente Petro dijo que va a estar hasta que el pueblo diga así dure más. Dijo que la democracia está en riesgo, que ha comenzado el golpe en su contra, un golpe blando, un golpe de Estado se refiere el mandatario, y que no puede ser el Consejo Nacional Electoral el juez natural que se encargue de juzgar esa denuncia, la posible financiación irregular de la campaña, haber violado, superado los topes de campaña en nada más y nada menos que 5.000 millones de pesos. Esa es la realidad política de hoy en Colombia. El presidente invitando, convocando a sus bases a la calle, un llamado que ya escucha la CUT y levanta la mano para decirle al presidente que está listo para salir con todos los sindicatos a marchar y defender al primer mandatario. Mientras tanto, lo que está pasando es que el presidente está dedicado en defenderse y dar explicaciones, porque esta decisión de los magistrados Álvaro Hernán Prada, que es del Centro Democrático, y Benjamín Ortiz del Partido Liberal, se está juntando con un escándalo que parece no frenar, que cada vez involucra más funcionarios y que cada vez pone a temblar a muchos en la Casa de Nariño. Es el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que dio para todo, para primeras declaraciones en la Fiscalía, para esquemas de seguridad a los 2 testigos claves, Olmedo López y Sneider Pinilla, que, como pasa con los corruptos en Colombia, esta semana pidieron perdón y prometen prender el ventilador con pruebas. Por eso tiemblan muchos que todavía están mencionados y que todavía podrían aparecer salpicados en la plata que se perdió en una unidad de gestión del riesgo cada vez más cuestionada y con más escándalos encima. No solo el problema estuvo en los carrotanques, también aparecieron problemas en las ollas comunitarias, también aparecieron problemas en el canal del dique, y así el país ha ido conociendo esta situación. Ante toda esta ola de corrupción, pues las consecuencias están en el Congreso, un Congreso paralizado. Literalmente se frenaron las discusiones producto de la crisis que enfrenta el gobierno, tanto en Cámara como en Senado, con los 2 presidentes, el senador Name y el representante Calle, aquí mencionados. Y ni hablar de la crisis del Partido Verde, un partido en el que ya se empezaron a bajar del bus sus caras más importantes o conocidas. Lo hizo Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, y se sumó también a la lista una fila de representantes y de senadores que quieren irse del partido, pero que no pueden hacerlo porque eso les obligaría a perder su curul. Ese es el tema de esta noche. ¿Qué va a pasar con el Partido Verde? ¿Será que quienes se bajan del bus se salvan políticamente de este escándalo? ¿Será acaso que el Partido Verde va a desaparecer en la política colombiana? ¿Será que ya no queda nada de esos verdes que representaron el centro? De eso vamos a hablar. Por eso, en 30 segundos, saludo a nuestros panelistas para que intentemos descifrar el futuro del Partido Verde. Bienvenidos, una pausa, esto es El Andén. Súbete al andén, que no atropellen tu riñón. Súbete al andén, que no atropellen tu riñón. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar.
Gracias por seguir con nosotros hoy en este debate, el Partido Verde y su futuro, un Partido Verde que quedó en la mitad del escándalo de corrupción del momento en Colombia. Por eso voy a saludar a los panelistas, hoy casa llena con caras conocidas, lo que es un gusto para nosotros en el andén. Voy a empezar con un hombre del Partido Verde, se sube al andén, Ferman Odair González, que es analista político que ya conocen. Hola Ferman, bienvenido. Buenas noches Camila, buenas noches a todos los compañeros que nos están acompañando en la noche del día de hoy y aquí a disposición de dar este gran debate. Bueno, aquí más cerquita a mí también está Jaime Alfredo Móvil, que es politólogo que hace parte del equipo de panelistas del Andel. Jaime, bienvenido. Gracias Camila, un gusto estar hoy compartiendo con mis amigos panelistas. Un saludo a toda tu audiencia. Vamos a hablar del Partido Verde y de sus consecuencias. También se suma esta noche un hombre de la casa, una persona que ya ha venido a debatir, que está en un partido hoy de oposición y que va a ser interesante cómo lee el Partido Verde. Julián, bienvenido, buenas noches. Hola Camila, un saludo a toda la audiencia, a los compañeros panelistas y a las personas que en esta noche nos están escuchando. Y hay una cara nueva, es un gusto darle la bienvenida al andén, el espacio de jóvenes para jóvenes, a Germán Mesías Gómez, abogado, un hombre que además fue asesor en el Congreso de la República. Germán, bienvenido, un gusto Camila, que esté con nosotros. Qué gusto estar acá y un saludo a todos los compañeros de panel, aquí listo para debutar en el andén. Bueno, y como hoy el tema de la discusión es el Partido Verde, hay otra cara muy conocida en el Partido Verde, un joven muy importante en esa colectividad, que es un gusto saludar a esta hora, cara del andén, Julián Triana, lo hemos recuperado, concejal de Bogotá. Concejal, bienvenido. Cami, hola para todos, para Cami, qué gusto estar de nuevo en el andén, siempre feliz de estar hoy, pues para debatir la situación del partido, ¿no? Chévere, ¿qué nota? Ustedes que son del partido, bueno, usted, Ferman, también aquí de los Verdes, va a ser muy interesante saber cómo se están imaginando. Sin más preámbulos, pues Julián, mire, quiero arrancar con usted porque hace parte del Partido Verde. Y entonces, el Partido Verde quedó en la mitad de los titulares de la noticia de corrupción del momento. El escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, para darle un contexto a nuestros oyentes, tiene a dos protagonistas de ese partido, que son el presidente del Congreso, el senador Iván Name, pero también quien hasta hace apenas unas horas, hasta esta semana, fue la asesora del presidente para todo el tema de regiones, la alta consejera Sandra Ortiz. ¿Qué va a pasar en el Partido Verde cuando tiene dos pesos pesados del escándalo metido ahí en los verdes? Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que a mí, como un actor de la política y como un ciudadano, pues me parece tristísimo y muy desesperanzador, pues pensar que ningún partido, al parecer, se escapa de la corrupción. O sea, nosotros hoy tenemos escándalos de corrupción en todos los partidos o hemos tenido, y eso es tristísimo y no justifica a ningún partido. Por lo segundo es... muchos llegamos al Partido Verde por la consulta anticorrupción, muchos llegamos además empujados con campañas repletas de imaginación y demás, y lo que menos esperamos, por supuesto, es que suceda lo que está sucediendo. Así que en el partido seguro van a pasar muchas cosas, ¿no? Estará pues el grupo pues de alcahuetas seguramente que existen en todos los partidos, que tratarán de cuidar el nombre del partido pues ante todo y de tapar lo que está sucediendo, que no se puede tapar porque es gravísimo. Pero luego hay un grupo de personas que van a querer salir del partido y están en su derecho. Nosotros hemos decidido permanecer en el Partido Verde porque la mayoría del Partido Verde es gente muy pero muy decente. Camila, yo digo esto no por nada distinto, sino para ejemplificar el número de personas que se pueden representar con esto, y es, hoy yo soy el concejal más votado del país del Partido Verde, ¿sí? Y yo llegué ganándole precisamente, o sea, llegué con una narrativa que no atacaba ni a Petro ni a Claudia, sino que lo que hacía era revalidar muchísimas de las cosas que defiende el partido, y ahí vamos a estar defendiendo a esas mayorías decentes, honradas, y pedimos la expulsión, porque eso fue lo que hicimos en una rueda de prensa esta semana, pedimos la expulsión del senador Iván Name, de la ex senadora Sandra Ortiz, porque no pueden seguir en el partido como si nada hubiera pasado. Sí puede seguir, Ferman, un partido existiendo cuando está tan dividido. Uno podría decir que hoy hay verdes petristas y verdes antipetristas. Yo creo que la realidad del partido sí amerita que haya un cambio en cómo está configurada la plataforma. Sí es importante que hoy el partido tenga una reorganización, porque desde hace varios años se vienen presentando algunas dificultades justamente en la orientación política que debe tener frente a los asuntos más importantes del país y frente a la gestión del gobierno. Hoy el Partido Verde se encuentra en una situación muy compleja, por un lado porque hay un sector que es muy afín al gobierno que está actualmente ejerciendo en nuestro país, pero adicionalmente hay otro sector que manifiesta
la necesidad de que haya una posición de independencia frente a lo que se está haciendo en este gobierno nacional, que está liderado por el presidente Gustavo Petro y que lamentablemente hoy se encuentra inmiscuido en un sinnúmero de escándalos que están relacionados con hechos de corrupción bastante graves, no solamente en la gestión del gobierno, sino desde su campaña. Y eso sí implica que los líderes políticos más representativos de nuestro partido tomen posición frente a lo que está pasando, y eso sí implica que hayan unas modificaciones contundentes, una posición contundente frente a lo que está pasando. Pero Julián, en esa línea, entonces, como dice Ferman y como también lo plantea Julián, el hecho de que se expulsen los investigados, que hoy son investigados y tendrán su derecho a la defensa, ni más faltaba, ¿ya salva políticamente al partido? Por supuesto que no, porque es que se está centralizando los hechos de corrupción recientemente revelados en la unidad de gestión del riesgo, pero el Partido Verde tiene un gobernador que ya fue gobernador de un departamento que esta semana va a presentar una solicitud de licencia no remunerada porque está muy enfermo supuestamente, pero realmente es porque él sabe que se avecina un fallo del Consejo de Estado donde declara nula su elección, precisamente por unos hechos acaecidos durante su gobernación 2015-2019, ¿sí? Y pues así en las diferentes regiones del país se está replicando este efecto dominó de la caída de los corruptos del Partido Verde y de muchos otros, pero la expulsión de 2 o 3 o 4 chivos expiatorios que están utilizando para tratar de salvaguardar la institucionalidad realmente no va a surtir ningún efecto en el largo plazo. No va a pasar nada, ¿cree usted? No, además pues ya algunos de los representantes del partido en un acto demasiado descarado están solicitando públicamente una decisión para tratar de presionar a las directivas. Pero ¿qué se puede esperar de un partido que tiene 6 copresidentes? Obviamente hay vertientes que nunca van a poder confluir. Pero Jaime, una extinción, que es lo que están pidiendo, una división en el partido, que es lo que están pidiendo sobre todo en el Congreso quienes tienen allí un asiento, una curul, ¿es una presión a los directivos como opina Julián o es la manera de poner en libertad a los que ya no quieren estar en el verde? Creo que es un método de presionar y tratando más bien como de salvaguardar su imagen personal. Pero yo antes también quisiera hacer un recuento y mis amigos del verde podrán corregirme. Cuando el Partido Verde surge alrededor del 2009, con los exalcaldes, con Mocus como esa bandera icónica del país, era un partido que representaba algo distinto, que solamente se asociaba a valores de honorabilidad y a valores de transparencia que se ha venido diluyendo en el tiempo. Hoy el Partido Verde lo que vemos son muchos intereses, se ha desconfigurado, digamos, esa naturaleza. Por un lado vemos a Claudia López pretendiendo, según ella, salvarse, pero está más juntada de cuerpo y alma porque cada semana que hay un escándalo ella pretende ser una oportunista. Entonces, el tema de la decisión me parece una oportunidad y un reclamo de ellos para salvaguardarse personalmente. Del Partido Verde, Germán, dicen en este momento que pocos valores de cómo se fundó el Partido Verde quedan. ¿Usted cree que con este escándalo se va a sepultar el verde que representa o representó al centro en Colombia? Bueno, lo primero que hay que decir es que el Partido Verde ha sabido convivir con la diferencia. Es decir, hasta esta crisis lleva 10 años mal contados, teniendo 2 vertientes muy claras: el progresismo al lado de Gustavo Petro, o a la izquierda como tal, y la otra empujada por el centro, pues liderado principalmente por Claudia López. Y eso fue así hasta que el panorama electoral lo permitió. Hasta que Gustavo Petro aparece como una opción real en 2018, empieza a hacerse un poquito más fuerte. Lo que es cierto es que la división del partido como tal es quizás la única ruta que queda para los que hoy son congresistas electos o son electos a cargos de elección popular, puedan de alguna forma el siguiente año no estar castigados con la doble militancia. Y eso es importante, que este año el Congreso del Partido Verde tome una decisión. Al final, en los estatutos del partido, cerca del 60% tendría que aprobar esa división. Vamos a ver, es una puja, porque al final lo que van a arrastrar los que hoy quieren permanecer en el partido es que un partido desacreditado, que quizás va a arrastrar la crisis de partidos, como ha pasado con el Partido Liberal y demás, que se convierte en una suerte de empresa electoral encargada de otorgar avales, y responderá a gente como mi querido Julián Triana, que tratarán de apostar de salvar el partido desde adentro, reafirmando los valores que fueron origen de su fundación.
Camila, no es cierto que la única opción que le queda a los congresistas para no incurrir en la doble militancia es la decisión. Realmente Pues la eso, opción renunciar. más decorosa es la renuncia. Si ellos no están conformes con el partido, pues renuncien. ¿Pero por qué están planteando una decisión? Porque obviamente no se quieren quedar sin la curul. Sí, pero ¿por qué acabarle la carrera política a ese listado de representantes o Pero senadores? Le renuncia. voy a mencionar solo algunos. J.P. Hernández, que muchos aplauden por el debate de control político que está haciendo. Catherine Jubinao, Catherine Miranda. ¿Por qué acabar la vida política de ellas hoy en el Congreso si cuando estaban en el verde nadie tenía dudas de las que hoy tiene el partido? Pero es que realmente el renunciar un año antes para no infringir la norma electoral no es acabar la vida política, es ser coherente con los principios que uno dice tener, porque el partido no me está representando y en ese sentido ellos tienen la oportunidad de crear un movimiento cívico por firmas para presentarse a una elección congresional y buscar ganar una personería jurídica. Como solo nosotros lo hicimos en el 2018, siendo el último partido que la obtuvo conforme a la Constitución, obteniendo el 3% del umbral electoral. No, pero a ver, eso es una obviedad, ¿no? O sea, tampoco hay que engañar a la gente diciendo que es un camino fácil que renunciar y perder una corona del Congreso de la República, No es porque fácil, es decoroso. digamos eso, no es decoroso, es una obviedad Claro que sí. decir que no se va a hacer. Yo creo que la gente está cansada también de debates donde les tratan de meter los dedos a la boca, decir, vea, lo fácil es renunciar, pues eso no es lo fácil, Yo es no el dije lo camino, fácil, dije lo es el decoroso. camino Aquí se está que es confundiendo. como la última opción realmente, porque hay otros caminos. Entonces digamos, oiga, lo que hizo Roy Barreras, pues que los expulsan del verde, no pierden su curul y entonces ya pueden pertenecer a cualquier otro partido. Pues esa yo no creo es la Eso decisión. no es- Acá hay una discusión que es de partido, que va precisamente de si hay personas que hoy no se sienten identificadas con el Partido Verde, pues entonces tendrán que dar un paso al costado, y yo soy partidario precisamente de que hay que darle la decisión a quienes quieren tener la decisión del partido, ¿sí? Luego, yo que creo que quienes estamos hoy en el Verde, si nos vamos, pues le estamos dando la razón a Iván Name y a Sandro Ortiz, que son dos de miles de militantes decentes, Juli, honrados el Verde que no es tiene el solamente Partido Iván Verde. Name Y ni por eso yo Sandro digo, Ortiz. hay que quedarse en el Partido Verde y hay que mostrarle a la gente que el Partido Verde está sobre todo lleno de gente buena. Yo creo que aquí se están confundiendo dos temas muy importantes. Y uno es que la doble militancia en este momento no es un asunto que tenga que venir a juego, sencillamente porque en este momento no se está debatiendo si algunos congresistas que están hoy en ejercicio se van a lanzar por otros partidos. Aquí el tema es que varios de nuestros líderes y representantes políticos en el Congreso no se sienten representados con la posición política que tiene hoy el partido respecto del gobierno. Un gobierno que ha venido teniendo varios escándalos de corrupción, y esa situación no se le puede responsabilizar solamente al Partido Verde o a sus líderes. Hoy el único partido que está siendo cuestionado como colectividad es el Partido Verde, pero en todos estos hechos de corrupción están inmiscuidos líderes del Partido Liberal, del Partido de la U y de otros partidos, incluyendo el mismo Pacto Histórico. En ese momento, una decisión lo único que va a generar es una claridad respecto de la posición que distintos sectores del partido van a tomar frente al gobierno nacional y a la gestión que está adelantando pues el gabinete del gobierno de Gustavo Petro. Camila, pero es curioso una cosa, porque dicen que una forma de salvaguardar la institucionalidad es la decisión, pero curiosamente los que quieren la decisión y realmente representan los valores fundacionales de lo que hoy se conoce como Partido Verde del 2009 son las personas que se quieren ir, porque ellos empezaron en el 2007 siendo Opción Centro, el partido Opción Centro Verde, pero hoy las personas que están radicalizadas con el gobierno son las que pretenden quedarse en el partido y expulsar a los que también están con el gobierno, pero están utilizando de chivo expiatorio, y los que representan el sentir de lo que es el centro en Colombia, que se supone que era la alternativa verde, son los que están buscando irse. No, Julián está absolutamente equivocado en lo que está diciendo por varias razones. Lo primero, sí, es un error, por supuesto, que decir que quienes pretendemos quedarnos el Partido Verde somos los que estamos radicalizados con el gobierno. Yo creo que hay tres grupos, y hay un grupo que efectivamente está jugado al 100% con el gobierno en congresistas, y está bien. O Hay sea, un verdes grupo, petristas. sí, Y que puede están haber en un el grupo gobierno. petristas y está bien. Hay un grupo que lo lidera la exalcaldesa Claudia López, que entonces quieren salir, pero en la mitad estamos la mayoría de los que estamos en el Partido Verde. La mayoría es que no somos necesariamente ni petristas, ni no hacemos caso, ¿sí? Somos personas que llegamos al Partido Verde por unas banderas, que hemos salido, recogimos firmas, repartimos volantes, nos ganamos nuestro puesto así. Vean, es que yo, por ejemplo, acá en Bogotá le gané a todos los que hicieron campaña contra Gustavo Petro, ¿sí? Por ejemplo, pero yo no hice campaña ni contra Petro
Petro ni contra Claudia, yo hice campaña con unas ideas que representaba el partido y así nosotros llegamos. Entonces, es falso, por supuesto, pero aparte también es falso otra cosa, y es que el partido entonces tenía otra, es que el partido tiene la personalidad jurídica del M19, entonces un partido originalmente de izquierda, no es un partido que, porque llegó, nada, este es un partido que originalmente es de izquierda, y precisamente pues ahí están las discusiones, creo son válidas, ¿no? Pero no es cierto que el partido que en el partido nos estemos quedando quienes estamos más radicalizados, no, estamos radicalizados pues con las banderas que defendimos. Difiero un poco en lo que dice Julián, y es en el sentido de que no es necesariamente la mayoría la que está en un punto medio de lo que está pasando actualmente dentro del Partido Verde. Hay un sector importante que está muy afín con el gobierno nacional, con el presidente Gustavo Petro, y esta ala es la que le está haciendo un daño real al Partido Alianza Verde. ¿Por qué? Porque ni siquiera el proceso de toma de decisiones dentro del partido, dentro de la colectividad, ha venido evolucionando. Desde hace varios años, el partido no ha tenido una reconfiguración en sus organismos de dirección, ni en el Ejecutivo Nacional, ni en la Dirección Nacional, y hay muchas personas que desde hace más de 10 años que no tienen un ejercicio de representación política, están tomando decisiones al interior del Partido Verde, y eso es lo que ha limitado el proceso de toma de decisiones, y básicamente ahorita lo que se necesita es sencillamente aclarar eso, y si eso no es posible, el sector que no está afín con el gobierno tiene que retirarse. Pero son los más poderosos, pero hoy pregunta a todos los concejales en el Huila, hoy pregúntale a los concejales en Cundinamarca, voy a preguntarle a los ediles en Antioquia, o sea, son la mayoría de personas, no son ni los petristas ni los claudistas, la mayoría de militantes verdes no necesariamente, o sea, la mayoría de militantes creemos que en el partido se están tomando decisiones de nosotros sin nosotros, y ese es el problema. Yo sí creo que son la mayoría, no los más poderosos, pero sí la mayoría. Ya vuelvo a eso que acaba de decir, que hay una cosa muy interesante. El Partido Verde, Camila, pues lastimosamente está atravesando por algo que es, insisto, lastimosamente normal. Y pues sería muy egoísta pretender pues que el partido se acabe políticamente por errores de otras personas, ¿no? Claramente, como comentaba al principio, y con respecto a lo que decía Julián, sí, puede que en los estatutos esté un partido de izquierda, pero es un partido que se vendió favorablemente para ellos como un partido de centro y que ha logrado representar una idea distinta a esos polos que hay en este país habitualmente. Entonces el Partido Verde se ha favorecido en franca lid de esa opción de centro. Entonces no creo que el Partido Verde sea desde su esencia comunicativa de izquierda, al menos no se venden así. Bueno, yo ahí difiero un poco porque, es decir, yo creo que sí, el mito fundacional del Partido Verde sí es de izquierda, pero es que la realidad del partido a partir del 2010 es que la ha obligado al partido a tomar ciertas decisiones que dentro de la mecánica electoral es una lucha realmente por sobrevivir. Y en ese orden de ideas, la tendencia siempre fue ser un partido de centro porque sus principales líderes políticos, quienes podrían empujar esa sobrevivencia, eran de centro. Claudia López, Navarro Wolf, hasta que aparece Petro en la jugada. Yo creo que la incomodidad de realmente que de repente ahora sí hay una posibilidad de que inclinar ese partido hacia la izquierda y de repente ya deja de ser conveniente. Quizás sí es un tema más ideológico porque siempre que estuvo en el centro estuvo todo perfecto, la división estaba bien, pero de repente la tendencia a la izquierda empieza a tener un poquito más de relevancia y es ahí donde empieza a generar incomodidades dentro de las directivas del partido. Sí, es que se ha llenado el Partido Verde dentro de la decisión normal de la política de muchos intereses. Anteriormente veíamos a un Mocus que lograba tener ese liderazgo y reconocimiento nacional, que es muy entendible lo que hace al renunciar, porque representa con unos valores de Mocus, son coherentes. Pero que Claudia López haga lo mismo, por favor. Claudia López pretendiendo emular a Mocus, de verdad me parece una grosería. Claudia López es una de las mujeres más importantes que tiene este país. Y si ella toma la decisión, no lo hace por emular por oportunismo, porque quiere ser un partido de presidencia y abanderar. Es sencillamente porque ella tiene una posición clara respecto de lo que está pasando en el gobierno nacional y es su forma de manifestarle al pueblo colombiano que no está de acuerdo con eso. Yo entiendo políticamente, pero no nos pongas la mano en los ojos. Claudio López quiere ser presidente y de una manera oportunista, como ahora se desmarca de Petro también, porque ahora no es petrista, y entonces Claudio López de centro y no, yo creo que Claudio López le ganó a Roy Barreras, la verdad, o sea, está más camalónica que él en este momento.
Bueno, pero ya que se metieron a ese tema, hablemos de Claudia López. Germán, ¿será que renunciando al Partido Verde, solo el caso Claudia López, ella decide renunciar después de la carta que se conoce esta semana de Antanas Mocus y luego sale y hasta por Twitter ha tenido un enfrentamiento también con otros grandes políticos de centro, por poner un ejemplo, Sergio Fajardo? El hecho de que Claudia López, que tiene aspiraciones presidenciales, eso es cierto e innegable, renuncia al Partido Verde, ¿le soluciona el costo político que hoy parece pagar el Partido Verde por el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo? Yo creo que no. Uno, por el tema de la vinculación del partido dentro del gobierno es costosa, digamos, pero el cuestión adicional es que Claudia López apoyó a Petro en las dos elecciones y ese es quizás su mayor cruz. Ella está tratando desesperadamente de intentar inclinarse un poco a la centro derecha porque sabe que la balanza política está inclinándose hacia allá gracias a los resultados del gobierno Petro, pero yo creo que carga una cruz muy difícil y quizás su estrategia más la más decorosa para ello, la más fácil, sí es apostar por la visión del partido, porque al final depende de esos apoyos políticos para lograr la presidencia en 2026. Sin ello, yo lo veo muy difícil, sin ello no veo, o sea, sí creo que Claudia es una lideresa lo suficientemente potente para liderar una elección, pero sin ese apoyo de la división de ese sector del verde, no creo que tenga las bases para lograr una campaña exitosa en el 2026. Por ejemplo, yo del tema de Claudia voy a decir, a mí Claudia me parece una mujer absolutamente respetable, admirable. Yo queriéndome quedar en el partido, no voy a salir pues a decir que Claudia es una oportunidad, nada. Claudia no tiene escándalos de corrupción, vean realmente las maromas. El 17 de mayo a la Fiscalía General de las maromas que tuvo que hacer Vicky Dávila para tratar de involucrar a Claudia López en el escándalo de corrupción. A mí me daría vergüenza ufanarme de una citación que hace la Fiscalía cuando lo hacen primero. La revista Semana sale a decir que hay un escándalo de corrupción gigante y al mes salen a decir que el que dijo todas estas declaraciones salió a decir que era un chiste. ¿Sí? Claudia López es una persona y yo le digo, sin irme con Claudia en este momento, ¿sí? Que precisamente pertenezco al partido que reconoce la valía de Claudia López. Ahora, sí, va a ser candidata presidencial, tiene su derecho a hacerlo, creo que tiene además todos los méritos también para entrar a hablar pues con mucha fuerza en esa discusión, pero yo sí creo que comete un error, y el error es que uno no puede montarse precisamente a apoyar al gobierno, pero luego pues hacer la lectura, venga, espere que esto no está yendo tan bien, entonces me voy para acá. Creo que tiene sus razones además, porque por ejemplo el gobierno nacional tampoco ha sido lo más justo con la ciudad de Bogotá y con muchos de los proyectos de Claudia, y en eso yo la entiendo, pero creo que uno puede, digamos, o sea, yo porque Millos va mal en este momento, pues yo no me vuelvo hincha de Santa Fe, ¿no? O sea, yo sigo siendo de Millos. Lo que pasa es que la política es más dinámica que el fútbol. Usted lo sabe mejor. Pero, Camila y concejal, yo lo invito a que le envíe un derecho de petición a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría y a la Fiscalía, y usted me dirá si Claudia López no tiene indagatorias abiertas, aparte por los audios, empezando por la contratación del Hospital de Corferias, donde hubo sobrecostos de más de 4.000 millones de pesos. La vida de la gente, ¿no? O sea, gracias a Claudia López, este país pudo anticiparse a una catástrofe que pudo ser generada por la pandemia. Y frente a lo que usted señala de la... Pero el detrimento patrimonial pues, es algo... Es importante tener en cuenta que cualquier servidor público de este país es sujeto de investigación y eso no debería ser un problema. No, por supuesto que no, pero pues cuando, o sea, se la pasan diciendo que Uribe tiene una responsabilidad judicial porque tiene más de 297 investigaciones. Está imputado por la justicia. Él lleva imputado 3 años y lo han dicho desde hace 20, y lo han dicho desde hace 20 y él está imputado hace 3 años. El peor ejemplo que pudiste haber puesto fue el de Álvaro Uribe Vélez, que tiene su fotico imputado por la justicia. No estamos en el recinto, le pido que mientras yo esté hablando no me interrumpa, por favor. Tranquilos, que esto apenas está empezando. Vamos a hablar de todos los puntos de vista y de los verdes, señor. Y pues es que no es solo el tema de la repartición de las transferencias monetarias directas durante su administración. O sea, puse un ejemplo concreto que es una de las indagatorias más importantes que tiene ella abierta en este momento en Procuraduría, por lo menos, para evaluar su responsabilidad disciplinaria. Porque es que no fue por salvar la vida que le están aperturando investigaciones. Es porque en ese ejercicio político como servidora pública, ordenadora del gasto y
pues dentro de otras facultades administrativas y legales que tenía, pues hubo presuntas irregularidades y por eso es que se está investigando y hay unas que ya pasaron de la etapa indagatoria a la formulación de Pero cargos. Julián, de este caso en específico, de la corrupción en la unidad de gestión del riesgo que divide y genera la implosión de los verdes, ¿el hecho de que Claudia López haya renunciado ya la saca del escándalo y de la división misma de los verdes? Desafortunadamente por el comportamiento político de los actores en Colombia y del elector, yo creo que muchos van a caer en esa treta que ella acaba de montar. Yo creo genuinamente en la renuncia del doctor Mocus al partido porque pues ya no se siente identificado con los valores que él esbozó en esa gran reforma del 2009 que tuvo los estatutos y después en la ola verde que se consumó pues en su campaña presidencial del 2010. Pero ella pues sí lo está haciendo por mero oportunismo, tratando de lavarse las manos de aliados políticos que en el pasado apoyó. Bueno, sigamos hablando de personajes. Claudia campaña. López, la primera que está como protagonista de los verdes, pero Julián, usted que hace parte de los verdes concejal, decía hace un momento que desafortunadamente en el partido hay unos tomando decisiones sin ustedes, sin los verdes. ¿Quién toma hoy las decisiones del Partido Verde? Claro, es que hace un poquito más de un mes, ¿sí? Entonces se hizo popular la noticia de que entonces el Partido Verde se iba a dividir, que estaban entonces reunidos, que se había reunido Claudia López con el gobernador Carlos Amaya, que es uno de los, sí, de los copresidentes y demás. El señor con el que yo no he cruzado una sola palabra en mi vida, Carlos Ramón, ¿cierto? Carlos Ramón hoy en el Carlos DNI, Ramón González, en el Departamento Nacional de Inteligencia, que estuvo en el DAPRE también, y hay personas que la mayoría de militantes desconocemos por completo, sí, que son quienes son los dueños pues del sello del partido y que nos van diciendo entonces no, el partido se divide, no sé, nosotros queremos reconfigurar eso, sí, queremos reconfigurarlo precisamente diciendo, oiga, estamos recogiendo también entonces firmas por todo el país con esos militantes que nadie tiene en cuenta para decirle al partido, venga, esto hay que darle la vuelta porque si no, pues nosotros nos vamos a ir del partido si esto no sucede, aquí nos vamos a quedar también hasta que el barco se hunda si ustedes deciden quedarse con los que hoy están también envueltos en escándalos de corrupción, pero venga, realmente aquí la mayoría, los que hemos dado la vida a un partido que ha levantado esas campañas con imaginación y demás, no tenemos representación en los puestos principales del partido. Por eso, no tienen y no los tienen en cuenta y no están representados. Usted decía una fracción de Claudia López, otras más de un par de parlamentarios. El Partido Verde, y se lo voy a preguntar directamente, ¿hoy es de Carlos Ramón González? Pues yo entiendo que él precisamente toma muchas de las decisiones y que por tener el puesto de poder que tiene el gobierno nacional, desde puede que desde sí. el 2009, cuando él pertenecía antes al M19 y se hizo esa unión, pues la cara visible era Mocu, Lucho Garzón, Peñalosa, pero Carlos Ramón pues era quien daba los avales y se encargaba de otros asuntos políticos. Ahora, para concluir el tema de Claudia López, pues yo no creo que aquí nadie cuestione su éxito político. Claudia López fue alcaldesa, ha tenido un activismo importante en Colombia, pero ahí estoy de acuerdo con el concejal, su oportunismo la está sacando de cualquier estado político consecuente. Claudia mañana pasa algo y lo hace. Entonces su afán de ser presidente, que ya está pues, emulando a su amigo Uribe, Claudia, la está llevando a cometer demasiados errores que son claramente cuestionables. El Partido Verde salió esto, yo entiendo lo de Mocus, pero Claudia, pienso yo que debió optar por otra opción de pertenecer en el partido, de permanecer, perdón, y poder, digamos, exigir la expulsión de las personas cuestionadas. Es mi opinión. Y yo creo que hay que meterle otro factor a esta división. A ver. Es una estrategia de Petro también de dividir a los partidos. Y es producto del rompimiento de la bancada de gobierno que hubo después de la primera crisis ministerial. Es muy claro que el Ministerio de Interior, encabezado por Velasco, optó por una especie de estrategia 1 a 1 con todos los congresistas, viendo qué pescar. Y es así como trataron de dividir el conservador. Han logrado cositas en Senado, muchas cosas en Cámara de Representantes. Han logrado lo mismo con el Partido Liberal. Y el Verde, desafortunadamente, porque es un tema ideológico además, a diferencia de los otros que es una cuestión transaccional, pues terminó cayendo en esa rueda y ahora están literalmente pagando las consecuencias. Y lo que es triste, mi querido Juli, un gran amigo que nos hemos visto crecer un montón de tiempo, y es que el partido representaba en las épocas que muchos quisimos entrar en política la esperanza de los jóvenes, y es muy curioso esa vicisitud, esa disyuntiva extraña en la que un partido que es eminentemente joven, que las caras más viejas, como los dinosaurios, como dirían en Argentina,
estén tomando las decisiones por la mayoría de los militantes. ¿Usted también considera, Germán, que hoy el dueño del Verde es Carlos Ramón González? Por el poder que tiene, sí. Ese poder se materializa sencillamente en cómo está organizada la estructura del Partido Verde. Lamentablemente, desde hace más de 10 años eso no se reconfigura y hay una representación del ala petrista muy importante en esos órganos de dirección, como son el Ejecutivo Nacional y la Dirección Nacional. Lamentablemente, en el periodo que hubo entre el 2019 y el 2023, con los más de 1.100 electos que tuvo el Partido Verde en todo el territorio nacional, no hubo la representación política que se ameritaba dentro de estos órganos de toma de decisiones, de dirección. Y hoy tampoco se ha dado. Este año está previsto que se haga la Convención Nacional del Partido Alianza Verde y todavía no ha sido convocada, ¿sí? Entonces es muy importante que para que este poder de toma de decisiones que está teniendo Carlos Ramón pueda reconfigurarse, el partido pueda avanzar en sus procesos de democracia interna. Y yo creo sobre ese tema que ahí está el reto. Yo creo que el reto, Camila, oyentes, de cara a lo que va a pasar con el Partido Verde es también el cambio de narrativas, ¿sí? Y es que hablar precisamente, y las hay, pero hablar de unos puestos petristas que toman decisiones o una corrupción petrista, yo creo que es el problema, ¿sí? O sea, yo quiero quedarme en el Partido Verde y hay que decirle a la gente, hay que quedarse en el Partido Verde para demostrar que la izquierda también puede no ser, o sea, que puede haber una izquierda no petrista, porque es que entonces con este gobierno, si entonces sale bajo de popularidad, entonces se acabó los principios que hemos defendido quienes hemos caminado por la izquierda del país. Yo creo que no, y por eso yo creo que el error en el que no puede caer el sector alternativo es que el de tildar de todo lo que es izquierda, petrista. No hay corrupción petrista o no, hay corrupción, y toda la corrupción por supuesto es repudiable y demás. Pero hay corrupción esbozada en este momento en el gobierno del presidente Gustavo Petro, y hay concejales, por ejemplo, en Bogotá, que han marcado una narrativa desde hace una semana de repudio a los hechos de corrupción que involucran a los miembros de su partido. Cosa que no ha hecho ningún otro partido. Pero también han repudiado los hechos de corrupción del gobierno nacional. Mientras que hay otros concejales, como el concejal Julián Triana, que está acá sentado, que solo se ha pronunciado sobre los hechos de corrupción de los miembros de su partido, pero no del gobierno nacional. Eso es absolutamente falso. O sea, yo no sé por dónde tuve mis pronunciamientos, pero es absolutamente falso. En Twitter, donde usted fue capaz de esbozar la memoria de un exguerrillero que flageló a Colombia como el señor Pizarro. Yo puedo mostrarte ya mismo el video donde yo repudio la corrupción del gobierno nacional. Primero porque yo voté por este gobierno, por supuesto, y creo que eso me da más autoridad, me da muchísima más autoridad para exigirle también al gobierno que cumpla, pero pues estás faltando crudamente a la verdad cuando dices que yo no me pronunciado también sobre la corrupción del gobierno nacional. Es que yo acá, si a mí me han dicho que estoy de gratis a veces apoyando al gobierno nacional, y sí, pues son las causas por las que luché toda mi vida, que hoy si tienen alguna oportunidad de hacerse realidad, pues yo voy a apoyar, pero cuando se equivoquen voy a estar diciendo que se equivocaron. Entonces, faltar la verdad creo que no es ético. Si finalmente el Partido Verde se separa y si finalmente el Partido Verde logra dividirse, ¿quién se queda con el girasol? ¿Quién se queda con el Verde, Germán? Lo digo sencillo, Carlos Ramón. ¿Y es políticamente rentable quedarse con el girasol? Ustedes me entienden a lo que me refiero con el girasol. La tradición que tiene el Partido Verde, las caras que han pasado por los verdes y claro, los problemas como este. Sí, total. Perdón, Ferman, casi tu callo. En efecto, es que creo que es el devenir del inevitable de lo que podría pasar al partido. Van a cargar a cuestas como le pasa a otros, como le pasa al liberal, como le pasa al conservador, van a arrastrar con el peso del logo. Y inevitablemente, salvo que algo extraordinario ocurra, creo que se van a convertir en una especie de otorgamiento de avales, pero los ideales que quizás se identificaron al Partido Verde como quizás una alternativa, como un tercer partido con el que los jóvenes se identificaban, con banderas de anticorrupción y demás, van a tratar de migrar a otro lado, porque esa es la naturaleza misma de la política. Si algo que está satanizado, si algo que tiene la deslegitimación a su cuestas, en los logos, en los colores, pues básicamente uno se inventa otra cosa porque es lo que renta, es quizás la mecánica inevitable de las campañas electorales. A mí me parece lamentable que hoy en nuestro país se hable de quién es el dueño de un partido político. Eso es muy triste. Eso es muy triste porque se supone que los partidos políticos son organizaciones que representan los intereses de la ciudadanía en una parte del espectro político, ideológico. Y es lamentable que hoy
se esté hablando de quién se va a quedar con el Partido Verde después de este problema que le está pasando al gobierno nacional. El Partido Verde es hoy la única organización política que cuestiona lo que está pasando con el gobierno nacional y a los miembros de la colectividad que están inmiscuidos en esos procesos de corrupción. Ningún otro partido está haciendo lo mismo. Hoy el Partido Liberal no tiene ese escándalo. Y eso sencillamente pasa porque en el Partido Liberal se están quedando callados de lo que está pasando con los miembros de su colectividad frente a los hechos de corrupción del gobierno nacional. Hoy el Partido Verde sí tiene esa capacidad de tomar una posición frente a sus propios miembros y frente al gobierno nacional, y por esa razón es que hoy otros sectores políticos están atacando al Partido Verde, y en especial a Claudia López, que es la líder más importante y representativa que tiene hoy el Partido Verde en nuestro país. Claro. Bueno, yo creería que es Moco. Bueno, ya renunció. Los dos renunciaron. Varios puntos. Primero, hablamos del girasol. Ese es un activo que no nos alcanzamos a imaginar lo que representa, ese simbolismo, que si hacemos una encuesta, yo que también hago encuestas en medio de mi actividad y focus group y de todo, el girasol puede estar asociado a los valores más intrínsecos de la honorabilidad. Entonces, pues quien se logre quedar con eso, llevando la pregunta, pues tendría un activo político muy importante. Ahora, ¿qué pasa? Pues lamentablemente todos los partidos tienen dueños. Eso pues ojalá no fuese así, pero eso pasa aquí y en la China. Y también referente a que hoy nuestra democracia son más personalistas que partidistas. Entonces, cualquier tipo de liderazgo que surjan, pues van a atender. En este caso, Claudia se sale del Verde y es posible que le vaya mucho mejor electoralmente hablando que el Partido Verde. Precisamente por esa tendencia ya de muchos años de que nuestra democracia son más personalistas que partidistas. Camilo, también hay una respuesta que es mucho más pragmática y es la jurídica, ¿sí? Quien pide la decisión no se puede quedar con el logo, ni con el nombre. O sea, eso sí es claro, taxativo, la ley 1475. O sea, que todos los caminos conducen a Carlos Ramón González, porque no es él precisamente pero, el que lo ha pedido. Pero, por ejemplo, el concejal Julián, yo entiendo que se va a quedar. Entonces, en la convención que deben citar por ley cada 2 años, en conformidad a la 1475, pues, el grupo que el concejal Julián lidere, a través de la movilización de las bases y la convocatoria de los directorios regionales de conformidad a los estatutos, pues, podría tener la oportunidad. Pero si estamos hablando de los actores primigenios que tienen relevancia dentro de las directivas hoy, pues, por ejemplo, si se va Catherine Juvenal, o Catherine Miranda y esos otros congresistas que pues están inconformes en este momento con cómo se está llevando el partido supuestamente y con el escándalo de corrupción, pues ellos no van a poder quedarse con el girasol ni con el nombre y pues simplistamente en teoría sí Carlos Ramón González y los verdes más cercanos al gobierno nacional serían los que terminarían quedándose si no se lleva el proceso democrático pues más abiertamente y si las directivas actuales coercionan a las nuevas militancias como el concejal, pues sí terminaría siendo Carlos Ramón. Es la batalla que vamos a dar, la batalla que vamos a dar es precisamente esa, ¿no? Yo creo que la decisión de Claudia de dar un paso al costado es ceder el logo, o sea, eso es absolutamente claro y con ella todo el sector, digamos, más cercano a Claudia. Y la decisión de otros, como por ejemplo la nuestra de quedarnos ahí, es dar esa batalla. Sí, es decirle a esa gente que la doña, oiga, sin nosotros, que si somos las bases del partido, el partido no funciona. ¿Por qué? Porque no es como el Partido Liberal, en donde el Partido Verde, las campañas de estructura son bastante, digamos, fracasan. O sea, aquí hemos visto campañas de estructura del Partido Verde que en un momento dijo, bueno, venga, a ver, fracasan. No por algo, personas, que no soy yo el primer caso, sí, sino esa es la marca del partido. No por algo nosotros podemos ganar elecciones con poca plata y con un montón de voluntarios y de ideas. Entonces hay que decirles, si ustedes siguen por esa línea, pues el partido se va a terminar acabando, se va a terminar quedando sin personería jurídica como ya estuvo cerca hace unos años. Entonces habrá que precisamente negociar o pelear precisamente para que la naturaleza del partido cambie y se la dejen a la mayoría, que es gente, repito, joven, honrada, decente. Que está en todas las regiones del país. ¿Es viable? ¿Será que logran la expulsión de un hombre muy poderoso, el presidente del Congreso, el senador Name, y de la señora Ortiz? ¿Usted qué cree, Jaime? Me parece un tema muy complejo. Yo pienso que aquí hay dos temas, pues, política y jurídicamente, ¿no? Políticamente hablando sería pues lo más conveniente en aras de rescatar, insisto, la imagen que tiene el Partido Verde a nivel nacional, que es una imagen pues muy buena.
Y pues jurídicamente pues ya hay que dar el proceso y el debido proceso y ver qué transcurre ahí. ¿Usted qué cree, Ferman? ¿Llegarán a ese punto de la expulsión como lo pide un sector del Verde, Ariel Ávila, la doctora Jubinao, por ejemplo? Yo creo que eso son decisiones que tienen que ser parte de un proceso interno que debe llevarse para garantizar, pues obviamente, los derechos a la defensa de cualquier persona. ¿Sí? Digamos que si las cosas que se han venido publicando a través de los medios de comunicación y como lo han venido diciendo las personas que se sometieron a la justicia en este momento son ciertas, yo sí creo que el partido debe tomar decisiones contundentes y expulsar a sus miembros, a los miembros que están inmiscuidos en este proceso, pero sí debe de ser garantista y darles la oportunidad también de que se defiendan, porque en eso estamos en el marco de un Estado social de derecho. Y estamos en la incertidumbre de qué pasará con un partido que además hace parte de la coalición de gobierno. Por eso, como se nos está acabando el tiempo, quiero terminar con la misma pregunta para todos. Políticamente hablando, en el Congreso, por ejemplo, ¿cuál va a ser la consecuencia para el gobierno de esta crisis en el Partido Verde? Ferman, arranco con usted. Bueno, yo siento que el gobierno nacional ha perdido una gran oportunidad de generar el cambio que prometió en su campaña. Y lo prometió no solamente en las elecciones del 2022, sino en las del 2018. Creo que ha dejado pasar una gran oportunidad. Se han visto muchas dificultades en términos de gerencia pública en los cargos más altos del gobierno nacional, y yo creo que eso le va a pasar factura hoy en el Congreso de la República. Yo creo que las reformas que se han venido tramitando van a tener grandes dificultades para salir adelante. Pues desafortunadamente yo creo que el impacto de la reforma no va a ser muy notable porque pues el gobierno ha sabido permear diferentes partidos a través de la mala práctica de la repartición de la mermelada, y pues de pronto algunos congresistas tratarán de ocultar el sentido de sus votos en alguno de los proyectos presentados por el gobierno. Y yo quiero cerrar con una cosa también. No hay que olvidar que la doctora Sandra Ortiz llegó con las banderas anticorrupción de la mano del profesor Mocus, ¿sí? En parte yo creo que su renuncia al partido se debe por una responsabilidad política con la institución que él siente, porque ella era representante liberal en el periodo 2014-2018, sino que su hermana en 2015 se lanzó a la alcaldía de Paz de Río, Boyacá, y la inhabilitó para volver a lanzarse a la Cámara. Ella renuncia y decide lanzarse por el Partido Verde al Senado con Mocus. Acuérdense que ella quería hacer un referendo para llevar a los corruptos a la cárcel. Claro, ¿usted qué cree, Germán? Políticamente en el Congreso esta crisis verde, ¿qué le trae al gobierno? ¿Le suma, le resta? Yo creo que solo ruido. Lastimosamente, digamos, la dinámica propia del Congreso es muy pragmática, es transaccional, y es claro que el gobierno, por un lado, se sigue moviendo con los liberales, se sigue moviendo con el Partido Conservador y se sigue moviendo con la U, que son los partidos claves que le pueden sacar las reformas en la Comisión Séptima. Y le voy a poner un ejemplo. Hoy se definen ponentes de la reforma pensional. Sí. Es muy claro que la semana siguiente tengamos ponencia radicada, y ya sabemos por los chismes de pasillo diarios que el Partido Liberal y el Partido Conservador ya están montados ahí, y el Partido de la U también, con las discusiones propias de si el umbral es en 1.5 o 6 en 2, pero es muy seguro que la reforma pensional salga aprobada las siguientes 2 semanas y que ahí pase a su debate en la plenaria de la Cámara de Representantes y finalmente logre ser ley. Y si hay un espaciocito chiquito, se va a meter la reforma laboral, que también hay la voluntad por parte de los liberales y del Partido de la U de sacarla adelante, al menos en la parte individual. Políticamente hablando y viéndolo de la perspectiva de la opinión pública, pues ya se volvió paisaje ver estos constantes escándalos, se ha involucrado el gobierno nacional. Pues ya en el Congreso tiene otra dinámica distinta, asociada más a lo que menciona aquí nuestro amigo, de esos procederes que tanto criticaron y que hoy se ha vuelto su principal caballo de batalla. Entonces va a haber una dinámica normal en el Congreso, lamentablemente, pero en la opinión pública el gobierno Petro pues cada día más caído. Camilo, es una cosita. Muy rápido, digo que ruido, sí. Yo esperaba una reacción mucho más poderosa en el Congreso en esta semana, y realmente si hubo 6 comentarios en la plenaria de la Cámara, y en el Senado si acaso unos 15 fue mucho. O sea, la reacción es baja para lo esperado, pero poco debate. Y los presidentes han ido. Entonces, como si nada. La teoría que hay detrás, que ojalá no sea
de verdad, la cierta es que hay tanta gente involucrada que nadie quiere sacar la cabeza. Sí. Camila, un segundo. El efecto más real es que van a dejar de utilizar tanto el celular y van a volver a tomar cafecito. Y lo digo porque ayer escuché a un senador de uno de estos partidos involucrados decir: ese tema no lo voy a tratar, cuando vaya a la región hablo con tal persona. Claro, porque es que el celular aquí terminó delatando a muchos. Si no, mire los chats de la semana, que son los de Snyder Pinilla con el doctor Calle, chats de los que ustedes tienen razón. El doctor Calle fue a trabajar, pero no hay palabras de él del escándalo porque su abogado, lo dijo él, le recomendó el silencio. Julián, para terminar, políticamente, ¿qué va a pasar con el Verde, con el gobierno y la relación con el Partido Verde? ¿Será que los verdes que se quedan como verdes petristas en lo que va de esta legislatura, de los que hay hoy en el Congreso? Hay varios caminos, ¿no? Si efectivamente se da la decisión, pues entonces el gobierno tendrá una nueva bancada en Independencia 100% seguro que será lo que salga de ahí. Pero, por ejemplo, ya que yo no creo que hoy el Partido Verde necesariamente tenga que estar en gobierno, ¿sí? O sea, yo también estoy indignado por lo que está pasando con el gobierno nacional y creo que desde la Independencia uno puede seguir apoyándola. O sea, yo voté por las reformas y yo sí me juego por las reformas porque por eso voté, ¿sí? Pero desde la Independencia también se pueden apoyar las reformas, pero es un mensaje al gobierno de que no se puede tolerar la corrupción, venga de donde venga. Entonces yo sí pondría sobre la mesa que incluso el Partido Verde tal cual está, eso incluye seguramente a los petristas que van a decir que no. Yo sí creo que es hora ahora sí. Yo había dicho que no antes precisamente porque me parece que solo por temas ideológicos no se puede dar la discusión de independencia o gobierno, y que si este cambio es histórico teníamos que estar en el gobierno, pero yo creo que hoy puede ser el momento de poner en la mesa si seguimos en gobierno o en independencia, sabiendo que podemos desde la independencia también apoyar lo bueno. Conclusión, el futuro del Partido Verde apenas se está escribiendo, esto apenas está empezando, hay que decidir qué pasa con Name, qué pasa con Ortiz, qué pasa con el apoyo al gobierno, si seguirán siendo verdes de coalición, si se vuelven independientes, si se acaba, quién se queda con el girasol. Son más preguntas que respuestas. Aquí algunas respuestas que esperamos confrontar cuando las cosas pasen en Colombia, así que a todos les anoto a ver quién logra en el futuro pegarle a la situación de los verdes. A Julián, también a Jaime, a Ferman, a Germán, bienvenido, que esto se repita, señores, gracias, nos vemos, nos oímos en el próximo programa, en El Andén. Un gusto debatir con ustedes. Usted puede seguir, eso sí, opinando de este tema en redes sociales usando numeral El Andén. Chao. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.